2, 3. Sean todos muy bienvenidos a esta sesión, la número 4 de Corporate Learning and Development. Este año estamos enfocados en cómo formamos a la gente que forma a su vez a otras personas dentro de la empresa. Y el tema de hoy día es comunicación. Y comunicación lejos, pero lejos es lo que más importa. Si ustedes tienen una persona que sabe y esa persona es incapaz de comunicar lo que sabe, no va a aportar al proceso formativo. Puede aportar desde el punto de vista de que entregue información, pero otra persona va a tener que diseñar, va a tener que dar vuelta para poder generar justamente los mensajes que sean recibidos por la parte educativa. La comunicación es fundamental y reitero esto. Sin comunicación no se genera un proceso de aprendizaje adecuado. Ahora, afortunadamente para casi todos, todos nos comunicamos todos los días, así que es muy difícil no tener a alguien que sea un buen comunicador. Bueno, exceptuando en el contexto de la universidad, donde siempre hay un profesor que por alguna razón no le habla a sus alumnos, sino que le habla al pizarrón, y eso es una negación de la comunicación desde el punto de vista no verbal y es un crimen, literalmente. O personas que puede que se achunchen mucho y hablen demasiado bajito y las personas no escuchen. En general, nosotros como ocupamos distintos formatos, distintos métodos para llegar a las personas, aun cuando uno hablando no llegue necesariamente a las personas, tenemos que considerar que todo lo que preparamos comunica. La presentación comunica, el material complementario comunica, los videos, las grabaciones, las lecturas, lo que nosotros les entregamos. Todo eso forma parte de la comunicación que entregamos. ¿Ya? Y por lo tanto, nuevamente, tener a alguien que no comunique es muy difícil. Y la gran mayoría de nosotros comunicamos dentro de lo que podríamos decir más o menos. Sin embargo, los mejores relatores con los que yo alguna vez he trabajado son excelentes comunicadores. Y esa es la característica fundamental de un excelente relator, su capacidad de comunicación. Acá en el chat me escriben personas tímidas. Sí, ¿sabes qué? No necesariamente las personas tímidas son malas comunicadoras. De hecho, hay muchos actores que son tímidos. Pero lo que aprende un actor a hacer, que es básicamente lo que un relator también tiene que aprender a hacer, es generar su personaje de relator o su personaje con el cual llegan los alumnos. Yo no hablo así todo el día, por si acaso. Y es más, la mamá de mis hijos a veces me lesea y me dice, oye Jorge, ya me estás hablando como profesor. ¿Ya? Entonces nosotros generamos un personaje, que es el que va a comunicar, independiente de nuestra naturaleza extrovertida o introvertida. La gente extrovertida tiene un beneficio, pero no llega tan bien a todo el mundo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, veamos de qué estamos hablando. Jorge, este es Primero, un sí, punto, permíteme interrumpirte, Jorge, porque dale, esto dale, es por favor. un punto de vista muy interesante el que levantó Raúl. Ujú. Entonces, podemos deducir por lo que expresas que un relator, más que expresar en forma natural su transmisión de conocimiento, está viviendo un personaje. ¿Es así o no es tan así? Lo normal es que todos nosotros actuemos de manera normal, ¿cierto? Perfecto, perfecto, sí. Y exceptuando algunos casos de personas que, comillas, son camaleones sociales y que por lo tanto cambian su forma de actuar con otras personas, la gran mayoría de nosotros mantenemos un mismo tono, una misma forma de comunicar si estamos hablando con nuestros amigos o estamos hablando con la familia. Sin embargo, hoy día vamos a hablar sobre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva, que son modos, comillas, más elevados de comunicar y que cansa mucho estar comunicando de manera efectiva o asertiva todo el tiempo. Por lo tanto, cuando un relator o alguien que va a dar clases parte de esa sesión, sube su nivel de comunicación a un punto, comillas, más alto y más desgastante.
Yo cuando termino mis cursos quedo extenuado y los cursos que más, comillas, involucran de mí me dejan aún más cansado, porque ese no es mi modo normal de comunicar. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que se va a requerir. Vamos a hablar sobre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. Y nos vamos a dar cuenta de que sí, son formas de comunicar que son más complejas, que requieren más comprensión de lo que está sucediendo, pero a su vez mayor involucramiento de nuestra parte. ¿Ya? No es que sea un personaje alto, es solamente una característica distinta, una forma distinta. Y eso lo hacen Clarísimo, Jorge. los actores cuando hacen personajes. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Jorge. Muy bien. Entonces, primero, la comunicación o el acto de comunicar es básicamente nuestra posibilidad de emitir y recibir mensajes que son básicamente señales que son decodificadas por otros seres vivos. Eso significa que básicamente nuestra capacidad de comunicacional es una facultad biológica. Todos nosotros nacemos con la capacidad de comunicarnos y no se limita a los seres humanos, sino que todo lo que esté vivo está comunicando y lo está haciendo de una manera constante. No paramos de comunicar. Nosotros interactuamos y en la medida que tengamos percepción, básicamente estamos recibiendo mensajes. Y en la medida que tengamos movimiento, básicamente estamos emitiendo mensajes. Una parte de esa comunicación no depende de las palabras, y eso se conoce como comunicación no verbal. Además de la comunicación verbal y la no verbal, también está la metacomunicación. Y la metacomunicación es algo, comillas, que es exclusivo para nosotros seres humanos, o por lo menos hasta ahora la ciencia ha determinado que es así. La metacomunicación es nuestra capacidad de comunicarnos a través del entendimiento de la comunicación que estamos generando. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una persona que empieza a hablar consigo misma, está metacomunicándose. ¿Ya? Nosotros podemos mantener diálogos sobre nosotros mismos y también podemos reflexionar sobre cómo nos estamos comunicando. Y ese elemento es clave, porque a la hora de querer mejorar nuestra capacidad de comunicación, necesitamos justamente tomar de esta habilidad de la metacomunicación. El modelo tradicional de comunicación habla de un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor es básicamente quien genera la primera señal, el mensaje es el contenido de esa señal y el receptor es a quien está dirigido o quien está recibiendo ese mensaje. Aquí en el ejemplo, la persona de naranjo dice, piensa primero, helado, y dice, ¿quieres comer helado? Invitando al receptor a que vayan a comer helado. Lo que le llega al receptor no es solamente las palabras ¿quieres comer helado?, sino también la expresión facial de la persona que está comunicando este mensaje y además una interpretación de lo que esa persona está pensando. De este punto de vista, la verdad es que es bien compleja la comunicación. Sí, pero ahí no termina, porque luego el emisor, a su vez, con toda esta información, genera una conducta, y en este caso es una conducta positiva, aceptando lo que el receptor le había propuesto y le dice, sí, vamos a comer helado. Por lo tanto, el receptor recibe este mensaje y a su vez lo interpreta como que efectivamente él quiere ir a comer helado. Cuando nosotros realizamos esta comunicación, no la hacemos independiente de algo que se conoce como el contexto. Toda comunicación que se produce se genera en un contexto. Y el contexto muchas veces va a pesar tanto o más que el mensaje mismo. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos como contexto de que había una promoción 2 por 1 y por lo tanto el mensaje ¿quieres comer helado? Lleva implícito de que va a costar 50% o que a una de las dos personas no le va a costar dinero el ir a comer helado. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora? La verdad es que
Este modelo es bastante común, es bastante conocido y si está todo bien, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ok? Todo ok. Muy bien. Yo mencioné hace poquito que íbamos a hablar sobre modalidades que son un poquito más avanzadas de comunicación y hablé de la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. Pregunta, ¿saben qué es comunicación efectiva? ¿Saben o conocen el término comunicación asertiva y podrían diferenciarlos? Otro tema que no sé, agrego a mi lista de ignorancia, otro tema que no sé, Jorge. No, algo, agregas a tus oportunidades de aprendizaje. Raúl, La ¿te suena? asertividad, sí, es Ujú. como, cuando dicen era asertivo, es como que uno puede indicar de forma como abierta o honesta también podría ser lo que uno siente hacia otra persona. ¿Ya? Sí, Y lo que es algo así. comunicación efectiva, o sea, es como tratar de ocupar la menos cantidad de recursos, poder explicar de una buena forma que la gente entienda. No, eso sería como comunicación eficiente, Eficiente, pero no, ¿cierto? Sí. no va por ahí. Pero la primera sí, el 50%. Veamos. Ya. Comunicación efectiva es cuando se da de que la emisión es clara, ¿ya? El mensaje se genera y va de manera directa hacia la otra persona, de manera de que no haya espacio para confusiones o malos entendidos. Y por otra parte, la recepción se genera de manera de que se produzca una retroalimentación sobre que se ha comprendido el mensaje. Resumiendo, no es lo que se dice, sino lo que entiende el receptor. ¿Ya? Y esto ya es brutalmente distinto a lo que nosotros hacemos en el día a día. Imagínense irse por la calle y toda comunicación que ustedes hacen, por ejemplo, me da una sopaipilla, inmediatamente después la otra persona les tiene que decir, sí, acabo de escuchar que tú me pediste una sopaipilla, efectivamente entiendo que recibí una sopaipilla. ¿Ya? Ya ustedes, a su vez, confirman a la otra persona, perfecto, qué bueno que entendiste, ahora necesito, por favor, la sopaipilla ahora mismo. Y la otra persona dice, perfecto, la quiero en su mano izquierda, en su mano derecha. En general, nosotros nos desviamos de la comunicación efectiva porque empezamos a tomar atajos. Pero en ese tomar atajos, muchas veces se introducen los malentendidos. Ejemplo, el otro día fui a comprar unas partes, porque hace un tiempo atrás choqué el auto, fui a comprar unas partes y le pregunté al vendedor, ¿la máscara viene con bisagra? A lo cual el vendedor me dijo, pregunte en la entrega, en donde se entregan las materias. Y yo fui a la entrega y le dije a la persona que entregaba, la máscara viene con bisagra y él me preguntó, ¿cuál es el código? Y yo le pasé el código. Él regresó y me dijo, no, no está. A lo cual yo fui a la caja, pagué creyendo que la máscara no iba a venir con la bisagra, con la, no bisagra, bisel. Llego a recepción y me dicen, pero te acabo de decir que no está, no está disponible en la máscara. Ya. Eso es un ejemplo de comunicación no efectiva, porque él asumió de que yo había entendido de que no había la Que no máscara estaba en stock. exactamente, cuando lo que yo originalmente había preguntado era si es que eran dos partes o una parte lo que había. Y esto en el ámbito laboral pasa todo esto. De manera de que una de las cosas que primero les enseñamos a las personas que quieren desarrollar comunicación efectiva es pregunten. Pregunten si se entendió. Lo que acabo de decir, ¿lo entendieron? En verdad, esta sí es una pregunta para ustedes. Sí, se entendió. Perfecto. Eso es comunicación efectiva y eso los profesores lo hacemos todo el rato. ¿Cierto? Un buen profesor que solamente, o más bien dicho, un profesor o un formador que solamente habla, 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 no necesariamente sabe si es que se está entendiendo.
un buen relator, un buen formador, lo que va a introducir son preguntas cada cierto tiempo, asegurándose de que hay entendimiento. ¿Ya? Tengo en el chat. Exactamente. No tomar atajos. Gracias, Mario. Ahora, la comunicación afectiva o asertiva es una comunicación en la cual nosotros lo que buscamos es transmitir ideas, sentimientos, pensamientos que son, comillas, internos, que nos produce algo dentro de nosotros. Y por parte, la persona que recibe este mensaje tiene la posibilidad, y es asertivo o afectivo, el hecho de que actúe de manera empática y respetuosa sobre lo que yo estoy generando como mensaje. ¿Ya? A su vez, también, comillas, es tacto mío el generar un mensaje que no le cause un gran desconfort a la otra persona por aquello que yo dije. Entonces, la comunicación afectiva o asertiva es aquella donde no importa el mensaje en sí, lo que importa es lo que se genera en la otra persona, en el receptor. Y, por supuesto, lo que de vuelta se genera en el emisor. La comunicación asertiva, en general, nosotros la vemos cuando tenemos que contactar o hablar con alguien sobre nuestras emociones. Es tal vez el elemento más básico de la comunicación asertiva. Pero no es solamente eso, va un poquito más allá. Por ejemplo, digamos que yo tuve un problema y ese problema es choqué el auto y tengo que avisarle a mi familia, a la mamá de mis hijos, que no voy a tener auto por 4 meses. Hay muchas formas en las cuales yo puedo estructurar el mensaje. ¿Cuál sería la peor manera de estructurar el mensaje? Según lo que hemos visto. Desde el punto de vista asertivo, claro. ¿Cómo podría literalmente entregar un mensaje desastroso desde el punto de vista asertivo? Podría ser, por ejemplo, ya, de aquí en adelante, todos a usar el transporte público, metro, eh, Redbus, etcétera. O sea, partir Ujú. por ahí, por un concepto más bien negativo de conducta que Sí, sí, está bien. Eh, pero podrían meter más aún la pata. Podrían concentrarse en todo lo malo que va a hacer. Oh, no, choqué el auto. Eso significa que no nos vamos a poder ir a la casa de tus papás. No, no vamos a poder salir los fines de semana. Y llevar a los niños voy a tener que levantar, te vas a tener que levantar temprano para poder ver todas las cosas de los niños, porque para que alcancemos a estar listos, porque ahora nos vamos a tener que ir en micro y no sé cuándo lo vayamos a arreglar. Y la verdad es que probablemente pasemos mucho tiempo. Y todo lo que yo estoy diciendo, lo único que va a hacer es generar en la otra persona una gran cantidad de ansiedad, si es que no le da rabia, porque después de todo le choque el auto, y no va a ayudar en la colaboración del desarrollo de tareas. ¿Ya? Ese manejo comunicacional es fundamental, porque muchas veces las jefaturas comunican, pero no de manera asertiva. Y eso genera un primer rechazo a lo que es una instrucción relativamente sencilla. ¿Ya? Lo vamos a hablar más adelante, pero la base de la persuasión, la base de la contención, la base de poder conectarnos con otra persona desde el punto de vista emocional y motivacional, pasa por poder ocupar comunicación asertiva. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí se entiende. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de competencias comunicacionales, hay una capa, por así decirlo, que es común, que en teoría todos nosotros podríamos realizarla, no siempre la podemos realizar, en particular cuando el idioma cambia, pero que es la primera línea sobre la cual nos comunicamos. Y eso es integración social, poder entablar una conversación. La gente más tímida tiene un poquito más de dificultad ahí, pero eventualmente, si es que pueden conversar con otras personas, no es tanto problema.
La emisión, que es la capacidad de nosotros de hablar, escribir, movernos. La recepción, que es nuestra capacidad de escuchar, entender, oír, y que nuevamente emisión y recepción, en la medida de que no tengamos competencias diferenciadas, que no tengamos una disminución auditiva, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros la tenemos. Y también está la utilización del idioma, que para los que somos hablantes del español no es un mayor desafío. Pero, por ejemplo, esta misma capa, si yo la llevo conmigo a un viaje a Estados Unidos, puede ser que mi utilización de idioma disminuya y por lo tanto mi capacidad de comunicación disminuye. ¿Por qué? Por el idioma. Puede ser de que esta misma capa yo la lleve a un contexto donde hay mucho ruido, un contexto industrial, y por lo tanto no puedo escuchar lo que me están diciendo. Por lo tanto, esta capa disminuye. ¿Ok? Entonces nosotros siempre tenemos que mantenernos sobre esta capa hacia arriba. ¿Y qué es lo que vamos a ir armando? Desde el punto de vista efectivo, poder diferenciar entre una exigencia y un pedido. Esto es lo que te pido, esto es lo que tienes que hacer. Poder diferenciar, o más bien dicho, poder delegar, dar información a una persona para que esa persona pueda, siguiendo los pasos que yo le di, realizar algo. Poder colaborar, establecer de común acuerdo cosas que nosotros tenemos que hacer. Y eventualmente también mantener un nivel de amabilidad hacia el otro comunicante. Pregunta, ¿por qué la amabilidad es importante en la comunicación efectiva? O sea, amabilidad suena más asertivo, sí, estamos de acuerdo, pero ¿por qué la amabilidad es importante en la comunicación efectiva? Porque permite de repente entrar como en contextos difíciles, permite abrir como esos espacios y entro de una manera más amable, más abierta, puedo negociar otro tipo de cosas. En vez de que si voy confrontacional, puede ser que en vez de tener una buena respuesta, tengan la respuesta en contra. Actúen a la ofensiva en vez de la defensiva. Sí, lo último que estás diciendo efectivamente va por ahí. Pero la amabilidad, el básico, por favor, gracias, Mm. y otros elementos que también son de la amabilidad, apelan a no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que la persona está entendiendo. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, es amable de mi parte, por ejemplo, hablar más alto si es que estoy frente a una persona que no escucha. O es amable de mi parte hablar más lento si la persona con la que interactúo no habla mi idioma. ¿Ya? La amabilidad desde el punto de vista de la comunicación efectiva lo que apunta es a que nosotros podamos ponernos en los pies de la otra persona, que es el acto empático, pero para asegurarnos que el mensaje sea entendido. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la comunicación asertiva, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es diferenciar entre un juicio y una promesa. Y esto es súper complejo para algunas personas. ¿Por qué? Porque están en modo juicio. Todo lo emiten con juicio. Es que esto está bien, esto está mal. Y no diferencian la promesa. Te prometo que voy a estar ahí. Y después no lo cumplen. El problema es de que al no cumplirlo, las promesas generan una debilitación en la confianza. Y el problema de los juicios es que generalmente generan rechazo de la otra persona, o por lo menos un acto de querer defenderse frente a un juicio. Esos dos elementos juegan mucho al inicio de la comunicación afectiva y asertiva, porque yo quiero hablarle a alguien, pero que no crea necesariamente que lo quiero matar o partir a romper o despedir. Y también tengo que hablar de una manera en que quede claro que yo no estoy comprometiendo más allá de lo que estoy diciendo, de manera que no se generen falsas expectativas sobre lo que yo estoy diciendo. Caso súper puntual, por ejemplo, una jefatura que necesita entregar retroalimentación a un trabajador. Si no hay comunicación afectiva, asertiva, lo más probable es que el trabajador se quede con la peor parte de la retroalimentación y no escuche la parte positiva de la retroalimentación, o que el trabajador se quede con la idea de que la jefatura le va a entregar o le va a conceder algo que en verdad la jefatura nunca dijo.
¿Ya? Ese elemento es súper importante. Pero además, nosotros desde lo afectivo y lo asertivo es donde nosotros podemos persuadir. Nosotros podemos, comillas, convencer a otras personas desde lo emocional, conectando con las emociones que moverían a esa persona a tomar un curso de acción. Por ejemplo, si yo quiero que ustedes voten por alguien en particular, yo puedo hacerlos enojar con respecto a las cosas que esa persona, o más bien dicho, los candidatos contrarios hayan hecho, para que quieran votar por esta persona por su enojo frente a otras situaciones. O yo los puedo llevar a enternecerse a través de una historia emotiva. ¿Para qué? Para que en ese enternecerse sientan cierto afecto a esa otra persona. Yo puedo hacer que una persona salga vestida de cierta manera para entender que es parecida a mí, que se viste como yo. ¿Ya? Todos esos elementos de la persuasión se radican en que yo pueda entender la emoción que está sintiendo la otra persona y yo pueda generar aquellas acciones, aquellas palabras, aquella comunicación en general que lleve a una persona a sentir cierta emoción y por lo tanto, como consecuencia, actúe de cierta manera. ¿Ya? Y el lado tal vez más bonito, porque esto de la persuasión a veces suena medio escabroso, el lado más bonito está en el tacto de poder decir las cosas de manera que la otra persona, comillas, sufra lo menos posible al recibir la información. Ambos, tanto la persuasión como el tacto, requieren de la empatía hacia el otro comunicante. Y la empatía se entiende como nuestra capacidad de evaluar y de determinar los estados emocionales de otra persona que son distintos a los míos y en consecuencia actuar. ¿Ya? No es necesariamente ponerse en los pies de la otra persona, pero es una bonita analogía. Si te pones en los pies de la otra persona, estás viendo las cosas como él o ella lo están viendo. ¿Ok? ¿Dudas o consultas sobre este modo de comunicación? Estos modos son dos. Estos modos de comunicación. Por mi parte no, Jorge, está todo muy claro. Perfecto. Entonces a esto era lo que yo me refería. Cuando uno es relator, tiene que poder subirle a su capacidad de comunicación efectiva, tiene que poder subirle a su capacidad de comunicación asertiva. Porque dentro de las herramientas que nosotros ocupamos para enseñar, vamos a utilizar ambas. Vamos a utilizar la comunicación efectiva para algo específico, que lo vamos a ver más adelante, y la comunicación asertiva para otro elemento que también lo vamos a ver más adelante. Basados en lo que habíamos visto en la sección pasada, de que nosotros queremos poder manejar la ansiedad de nuestros alumnos y queremos poder motivar a nuestros alumnos. Vamos adelante. ¿Cómo nosotros desarrollamos competencias comunicacionales? Y tal vez la parte más irónica de enseñar comunicación es que cuando uno va a un curso de comunicación, cuando uno lo mandan a un curso de comunicación, uno dice, no, no, yo no quiero hacer comunicación, yo sé hablar, yo puedo hablar con todos, lo hago requete bien. Cuando uno escoge ir, uno parte diciendo, pucha, sí, yo sé hacer todo, la verdad es que yo puedo persuadir, yo puedo hablar con personas, y generalmente los que toman un curso de comunicación es porque es gente más tímida que quiere aprender a hablar en público. Ahora, ¿qué es lo que en verdad sucede en un curso de comunicación? Lo que partimos haciendo es tomar conciencia de nuestros patrones de comunicación, cómo nos comunicamos. ¿Se acuerdan lo de la metacomunicación? Bueno, la metacomunicación nos permite entender cómo nos comunicamos, cómo yo le hablo a la gente con la que trabajo, cómo le hablo yo a mis hijos, cómo yo le hablo a mis superiores. Y hay personas que hablan de manera distinta dependiendo con quién estén interactuando. Nosotros en sí tratamos de manera distinta a las personas que nos caen bien y a las que nos caen mal. Y poder mirar eso desde un poquito más arriba en la primera parte, poder evaluar los patrones comunicacionales que nosotros utilizamos que se ven a nivel de conducta. Y ahí, entendiendo
comillas, ¿cómo lo estamos haciendo? Es que nosotros declaramos la brecha. Me di cuenta de que siempre le grito a mis hijos. Siempre, siempre termino gritándole a mis hijos. Ese es el patrón. Por lo tanto, mi brecha es, no quiero llegar a ese extremo. Quiero ser un comunicador efectivo para convencerlos de que limpien su cuarto antes de que tenga que llegar a gritarles. ¿Ya? Hay un ejemplo que era, bueno, más que un ejemplo, era una frase en Estados Unidos que decía algo así como, yo soy el jefe porque soy el que grita más alto. ¿Ya? Un poco trágico, pero al final de cuentas lo que estamos viendo ahí es que el patrón de comunicación, comillas, del jefe, es que si es que no gritan, las cosas no se hacen, y eso no tendría que ser así. Esa fue la solución que encontró a la falta de efectividad de su comunicación, pero no tendría por qué ser así. Una vez que hemos detectado el patrón, vemos la brecha, necesitamos ayuda de otra persona. Trabajar comunicación no se puede hacer de manera sola, exceptuando si ustedes tienen una cámara y esa cámara la llevan y con ella se graban en todas sus interacciones. La gran mayoría de las veces lo que nosotros hacemos es generar, comillas, espacios de interacción con otras personas para poder hablar. Y ocupamos a otra persona para que mire cómo nos estamos comunicando y evidencie lo que él está viendo. ¿Ya? Luego empezamos con el ejercicio consciente. Y esto es, a propósito, exagerando un poquito, vamos a fortalecer el elemento que a nosotros nos falta. Por ejemplo, si mi tema es que yo no explico tan bien, entonces le pido a alguien a quien yo le tenga confianza, que me escuche cómo explico y le permito a él que me dé retroalimentación sobre cómo explico. Y esa retroalimentación yo la utilizo para intentar explicar mejor. Y nuevamente le pregunto si es que eso funcionó. ¿Ya? Y él me va a decir si efectivamente lo que yo estoy ocupando me está sirviendo para cambiar la forma en la cual yo explico y por lo tanto empezar a adquirir un nuevo patrón de conducta. Yo sé que esto puede sonar complejo y por lo tanto les voy a preguntar, ¿entendieron cómo se trabaja las competencias comunicacionales? Si no lo han entendido, no hay ningún problema, lo podemos volver a explicar, pero me interesa que entiendan esta parte porque después lo que viene se arma sobre esto. Deditos arriba. A Sí, mí no tengo duda en esta parte, ya, Jorge. perfecto. Bien, vamos. Entonces, primero, nosotros vamos a utilizar comunicación en el contexto de generar un espacio educacional de dos maneras. La primera es para describir. Les vamos a contar sobre conceptos, vamos a hablar sobre mapas conceptuales, vamos a hacer, comillas, una descripción del contenido que deseamos que la otra persona aprenda. El segundo modo que lo vamos a ocupar va a ser para inspirar. Y inspirar, comillas, motivar a otras personas. ¿Qué es lo que hacemos para describir? Bueno, recuerden, no es lo que se dice, sino lo que entienden las otras personas. ¿Ya? Esto es clave. Nosotros tenemos que pensar en la estructura del mensaje, cómo vamos a ir explicando o hablando sobre lo que queremos cubrir dentro de la descripción. Tenemos que utilizar ejemplos y analogías, y vamos a ver por qué. Y finalmente, tenemos que dar estos espacios de retroalimentación, ¿ya? Por lo tanto, solamente ponerle play y hablar no es comunicación efectiva. Requiere justamente armar un mensaje, que eso ya lo podríamos tener en la grabación, pero luego los ejemplos y analogías muchas veces van de la mano con quien nos está escuchando y por sobre todo el elemento de retroalimentación. Y esta es lejos la piedra del tope para las sesiones de e-learning asincrónico. Porque en el e-learning asincrónico yo tengo una estructura, yo puedo generar ejemplos y analogías,
pero no tengo la posibilidad de generar retroalimentación. ¿Ya? Ahora, el análisis de comunicados es la disciplina, hay una disciplina, que se dedica a entender cómo se estructuran los mensajes. Y lo que nosotros buscamos principalmente es de que el mensaje sea completo, o sea, que tenga toda la información que se necesita, que sea robusto y por lo tanto no le falten piezas para ser interpretado y que por supuesto sea comprendido. ¿Cómo logramos eso? Primero es a través de la coherencia. Yo voy a partir un mensaje y voy a terminar ese mensaje y tiene que poder entenderse en sí mismo. Yo puedo partir una clase y terminar la clase y todo lo que dije de la clase, si yo veo la clase, debiese ser suficiente para entender esa clase. En caso de que hayan elementos que sean requeridos para entender lo que yo estoy diciendo, yo debiera colocar comillas, las referencias o los vínculos, para que así, si una persona lo necesita o lo desea, vaya y busque esa información complementaria. Pero todo eso tiene que estar autocontenido en general en un mismo espacio. ¿Ya? Lo segundo es la consecuencia. Y la consecuencia es mantener relaciones causa y efecto. Comillas, si yo genero una explicación y no se entiende, es porque en algún momento estoy generando un quiebre entre la causa y el efecto. Yo estoy explicando algo y tengo razones para llegar a ese algo, o yo estoy llevando a una persona por un paso a paso y hay uno de esos pasos que la persona no está pudiendo hacer y por lo tanto se está rompiendo la consecuencia. O yo puedo estar queriendo que una persona revise una actitud y para eso primero tengo que asegurarme de que vea cuáles son sus creencias, bases, limitantes, que yo necesito que vaya cambiando en el tiempo. Si yo no respeto esta consecuencia, este orden lógico, la comunicación efectiva se pierde. Y algo que a nosotros nos sirve en general para ir ordenando esto es la progresión. Ir de menos a más o de más a menos. De manera que yo parto diciendo, hoy día voy a cubrir estos 3 temas y luego voy en orden uno por uno. El primer tema debiese ser el más sencillo y así hasta llegar al más complejo. O, de manera alternativa, la regla general es esta y los casos particulares son estos. Cualquiera de los dos ordenamientos funciona, pero lo que no puedo hacer es mezclarlo en una misma sesión. ¿Ya? Porque ahí los alumnos se confunden. Lo segundo, este me quedó chueco, la ejemplo y analogía, es la utilización de ejemplos y analogías. En sesiones pasadas hablábamos de activar el conocimiento, ¿cierto? De manera de que cuando yo estoy entregando un nuevo aprendizaje, la persona lo que está haciendo es intentando enlazar este nuevo aprendizaje con lo que ya sabe. En la medida de que pueda hacer eso, sale una carga cognitiva relativamente más baja, eso significa que le es más fácil, pero cuando no puede hacer eso, la carga cognitiva aumenta y genera ansiedad. Una de las maneras en que nosotros podemos reducir la ansiedad frente a conceptos que las otras personas no entienden es a través de los ejemplos y las analogías. Un ejemplo es básicamente una aplicación particular de sea lo que yo esté diciendo. Por ejemplo, aquí vemos un papá que le está mostrando a un hijo cómo cepillar y limpiar su zapato. Una analogía, por otra parte, es una comparación en la cual hay elementos que se parecen y hay elementos que no. Por lo tanto, yo podría decir, una analogía al proceso de aprendizaje es, por ejemplo, cómo un papá le muestra a un hijo cómo se deben cepillar los zapatos. ¿Ya? Aquí, el ejemplo y la analogía fueron los mismos. El ejemplo es un caso particular, normalmente real, mientras que la analogía es una comparación. Es como si. En ambos casos, ese ejemplo y esa analogía son efectivos cuando la persona que me está entendiendo tiene en su contexto, en su ya mapa mental, los elementos que están siendo ejemplificados o que están siendo utilizados en el ejemplo o en la analogía.
Ejemplo, si ustedes están realizando una clase de Lean, yo termino con un concepto y les digo, ¿cómo esto aplica en su contexto laboral? Y ellos me van a decir, bueno, lo que nosotros vimos se parece a esto. Ese se parece a esto que hacemos es una analogía o un ejemplo. ¿Se parece a esto? Ahí vamos a ver qué nos pusieron. ¿Se parece? Es una analogía. Ya. Bien, bien, muy bien, Mari. Mismos conceptos Lean. Digamos que estamos enseñando 5S. Y 5S habla sobre clasificar, sobre ordenar, limpiar, sobre estandarizar y disciplina. Si yo hablo solo de los conceptos pueden ser entendidos por las personas, pero también pueden ser mal interpretados. Por lo tanto, lo que yo hago es dar ejemplos. ¿A qué nos referimos con clasificar? Y muestro una imagen donde hay algo que está desordenado y luego ordenado. Y eso sirve de ejemplo. Aquí estuve clasificando, estuve colocando esto acá y esto acá y esto acá, de manera de que en este sector quedaron cosas de cierta categoría y en este otro sector quedaron cosas de otra categoría. Luego puedo explicar ordenar. ¿Y qué es lo que hago? Nuevamente les muestro una imagen de algo desordenado y algo ordenado. Luego, el concepto de limpiar. Nuevamente, una imagen de algo sucio y algo limpio. Nuevamente, el ejemplo con estandarizar. Algo que no estandarizado y algo que sí está estandarizado. Y nuevamente el ejemplo con la disciplina. Cómo se ve cómo se ve cuando no hay disciplina y cómo se ve cuando hay disciplina. ¿Ya? Las analogías y los ejemplos se pueden utilizar tanto para afirmar como para decir esto no es así. ¿Ya? Jorge, cuando tú, siguiendo con el tema de las 5S, Sí, cuando uno tiene más recepción es cuando se refiere a cosas de la 5S aplicada en tu hogar, en la casa. Ahí la exactamente. gente, ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo vives diariamente ahí, porque te llega Exactamente. más. Exactamente. Tiene más sentido porque esa información ya está en la cabeza de las personas. Entonces, estas líneas que nosotros tiramos de analogía o de ejemplo van a conectarse con algo que ya está en la cabeza de las personas y por lo tanto es más fácil de entender y más fácil de acordarse. ¿Ya? Sigamos adelante. Y en el proceso de retroalimentación, bueno, es obvio, porque después de todo partimos diciendo de que la comunicación efectiva es la que, a mí lo que más me importa es de que la persona entienda, por lo tanto, sin retroalimentación no tengo forma de conseguir esto. Este tal vez es uno de los desafíos más grandes de cuando uno hace clases en Zoom, porque si ustedes, por así decirlo, no quisieran intervenir nada durante toda la clase, yo no tendría retroalimentación de ustedes. Y eso significa que podría estar diciendo algo que tenga mucho sentido, o podría ser que no tuviese nada de sentido. ¿Ya? No les pido que prendan las cámaras, pero si escucharon lo que acabo de decir, suban el dedito o hagan alguna reacción, por favor. Muy bien, Raúl está acá, Mario está acá, y Aldo. Por último, puedes hablar también si quieres. Está perfecto, Jorge. Que ¿Ya? no encontré el icono de No, no hay reacción. problema, no hay problema. Pero eso que yo hice ahora fue generar un mini loop de retroalimentación para ver que ustedes estén acá. Cuando estén haciendo clases en Zoom, asegúrense de hacer eso cada cierto tiempo. En especial cuando tengan cámara apagada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ese fue el modo de descripción. Básicamente, nosotros vamos a utilizar una idea estructurada con ejemplos, analogías y nos vamos a asegurar de que haya la oportunidad de generar retroalimentación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos inspirar?
¿Y por qué vamos a querer inspirar? Bueno, porque queremos motivar a las personas que se animen a aprender. En el contexto empresarial, en el contexto laboral, muchas veces nos llegan personas que fueron mandadas al curso y que si es que nosotros logramos, comillas, convertir desde un inicio, esto es, generar motivación en ellos, es una historia completamente distinta como experiencia de aprendizaje que si es que no lo logramos hacer. También lo habíamos Jorge, visto en sesiones pasadas. Si están apáticos nuestros alumnos, es más difícil llegar a ellos. Sí, Aldo, perdón. Jorge, y hay un caso particular que yo creo que a todos nos ha pasado y nos pasa y nos seguirá pasando cuando hacemos Ujú. relatorías, que tiene un universo de X personas y hay uno o dos que no están atentos, Sí, que están en otra, sí, por distintas causas, ¿no es cierto? Entonces sí, ahí nace el desafío particular para ti, porque no puedes ignorarlo, ¿no es verdad? No sería ético. Entonces ahí nace la necesidad, el desafío, cómo también inspiro a esta exactamente. persona a integrarse a la media del curso que sí está interesada. Así es. Y en algunos casos, el desafío no es solamente que la persona esté apática, sino que a veces va manejando o va haciendo otra cosa mientras está escuchando. Y eso lamentablemente pasa muchísimo en las clases online y en particular espero que ninguno de ustedes esté manejando ahora. Les cuento ahora, una vez tuve una clase donde una persona chocó y casi se mató por estar escuchando un curso mío. No escuchen cursos mientras estén manejando. Y ahora lo que yo hice a modo de inspiración fue intentar conectarme emocionalmente con ustedes, explicando, o más bien que explicar, contándoles una historia, que es real, de hecho, por si acaso, para intentar sensibilizarlos a lo que voy a hablar. La inspiración se basa en poder tocar la fibra emocional de las personas. Por lo tanto, no es lo que se dice, es lo que se genera en las personas que estén escuchando. Y en el manejo asertivo nosotros tenemos que poder primero aprender a escuchar, ¿ya? A diferencia de la comunicación, donde partimos con la estructura del mensaje, lo primero que hacemos en el manejo asertivo es escuchar. De esa escucha, nosotros nos podemos colocar en una posición en la cual podemos persuadir o contener a la otra persona de manera más fácil, siempre guardando el respeto hacia la otra persona. ¿Qué es escucha activa? Bueno, escucha activa es concentrar nuestra atención hacia cómo está hablando la otra persona. Y este elemento, el poner toda su atención sobre un alumno, literalmente hace que el alumno reaccione. Porque cuando nosotros nos concentramos, dirigimos toda nuestra atención hacia alguien, literalmente a esa otra persona le cuesta mantenerse indiferente. ¿Ya? Y en esta interacción, si yo voy afirmando lo que la otra persona va diciendo, yo voy participando de lo que la otra persona va diciendo, yo lenta y inexorablemente voy estableciendo un vínculo. Y sobre ese vínculo yo puedo hacer lo que va a venir después, que es persuasión, contención. Por lo tanto, siempre es bueno generar en los comunicadores las actividades o actividades de escucha. Aprender a escuchar a sus alumnos. Que hace lo bonito. Intentar entender qué piensan. Pensando en este momento, ¿por qué me sacaron a mí a la palestra? No, no, no. ¿Ya? Y concentrarse, concentrarse, no dejar que lo que sea que esté pasando alrededor suyo no os distraiga, es tal vez uno de los elementos más difíciles, pero cuando lo empiezan a poder hacer, tiene mucho peso. Lo peor que pueden hacer en clase es contestar el teléfono. Yo lo he hecho, de hecho, partí hablando por teléfono. Pero una vez que parte la clase, dejen el teléfono afuera. El teléfono es lejos uno de los elementos que más, comillas, nos acusa de que no estamos poniendo atención a otra persona. ¿Ya? Así que no lo hagan. Pongan su vista, pongan su atención a lo que están haciendo. En ese momento, cada relator, comillas, cada alumno que ustedes toquen,
Ojalá lo puedan mirar a los ojos por lo menos una vez cada cierto tiempo, dirigir su atención enfocándose en cada uno de ellos y poniendo atención en lo que diga es una clave que va a habilitar lo que viene después. Aquí nosotros tenemos un instrumento, la verdad es que lo voy a dejar acá, pero no lo vamos a ocupar ahora, es un mini instrumento para darse cuenta dónde están. Y generalmente las personas marcan entre el 4 y el 5. ¿Eso qué significa? Que nosotros normalmente estamos escuchando, pero la diferencia está, ajá, no, Likert es del 1 al 5. Este es del 1 al 7. Eh, la diferencia está en de que nosotros, esto, comillas, nos cuesta mantener la atención de otras personas. Por lo tanto, lo podemos hacer, pero no podemos estar siempre haciéndolo. Entonces eso dificulta que estemos en lucidez. Pero mientras más veces lo hagamos, es mejor. Porque así, eventualmente, cuando llega a la clase, puedo poner toda mi atención en esta persona, luego dirigirme hacia la otra persona y dirigirme hacia la otra persona. ¿Ya? Si ustedes van a estar enseñando algo que vaya en la línea del coaching, esto es vital. El coaching requiere justamente poder hacer esto. Y desgasta, consume energía de uno. De ahí la persuasión. Y en la persuasión, primero, toda persuasión parte por establecer un terreno común, algo en que los dos estamos de acuerdo. Ujú. Efectivamente, efectivamente, Raúl nos coloca, depende de la entonación y cómo el comunicador entrega el mensaje. Sí, así es. En la persuasión, si yo quisiera persuadirlos de algo en particular, lo primero que yo tengo que hacer, dado que ya pude escuchar y ahora ya sé en qué parada están, es establecer terreno común y decir, comillas, yo y Aldo tenemos esto en común. De ahí viene expresar lo que la otra persona requiere o necesita. Algo en particular requiere en este momento, así, un vaso de agua. ¿Ya? Y por lo tanto, después lo que yo hago es armar un discurso lógico en torno a por qué, si hacen lo que yo les comento, efectivamente van a lograr tener el vaso de agua. ¿Ya? Y puedo dar alternativas. Sin embargo, en el proceso de persuasión yo voy a reforzar la alternativa que a mí más me interesa que ocurra. No es para nada persuadir, amenazar a alguien. Así que sáquense la cabeza de que persuadir es amenazar. En general hay muchas películas que hacen, comillas, el juego de voy a ir a persuadir a alguien y va y lo amenazan. No, no hay persuasión ahí. La persuasión pasa por entender qué es lo que la otra persona y mostrarle a la otra persona cómo si es que te hace caso va a obtener aquello que también quiere. ¿Ya? Así que no lo hagan, no amenacen. Nuevamente una escala, no la vamos a revisar hoy día. Y aquí lo más difícil es de que muchos de nosotros perdemos, comillas, la sensación de que podamos persuadir a otros porque sentimos que es algo malo o éticamente no correcto persuadir a otras personas. Pero la verdad es que la persuasión bien entendida no tiene nada de malo porque estamos justamente entendiendo qué es lo que la otra persona necesita. ¿Ya? Lo contrario a la persuasión es la contención emocional. Y ahí es cuando ustedes, por ejemplo, tienen a una persona que empezó a llorar, o una persona que está sumamente enojada, o una persona que está arrebatada bajo algunas circunstancias emocionalmente. Y ahí lo que nosotros hacemos es definir un contexto, dejar que la otra persona nos hable sobre aquello que sucedió, reforzar la escucha activa, validar lo que la otra persona está sintiendo y en un momento hablar desde nuestra propia perspectiva. Pero solamente haciendo énfasis de que la otra persona tiene una decisión que tomar. ¿Ya? Ejemplo, tengo una persona que, producto de un taller de liderazgo, se desbordó emocionalmente, está llorando. Yo ahí puedo generar una pausa en el taller, pedirle a otras personas, vamos a ir a un break,
me acerco a esta otra persona, la escucho, ¿por qué está? Yo le digo, está bien, no te preocupes, llorar está bien en este contexto. Y una vez que he sentido que esa persona ha descargado parte de lo que tenía que hacer, le hablo, explicándole de que hay que retomar la clase. Eso es desde mi perspectiva. Pero le ofrezco una ayuda diciendo, ¿quieres quedarte acá? ¿Te gustaría salir a caminar un rato? ¿Te gustaría un vaso de agua? Y en esas alternativas que yo entrego, le ayudo a que la persona tome una decisión. Y esa decisión que toma es lo que permite justamente volver a recuperarse de este abrupto emocional que puede haber surgido. Cuando una mamá, a pesar de que la guagua está llorando, a pesar de que su hija está llorando, se mantiene tranquila, le da un beso en la nariz, como acá, sí es contención. ¿Ya? Y nuevamente, la escala para que ustedes vean. Para algunas personas, contener a otras es relativamente sencillo, generalmente son psicólogos, no siempre, no todos los psicólogos saben contener, lo cual da susto. Eh, pero para muchos de nosotros no es tan fácil porque requiere justamente un entendimiento de las emociones propias y de las emociones de otras personas. Por lo tanto, es algo que efectivamente se entrena mucho. Al igual que la persuasión también se entrena. O sea, uno parte queriendo vender, pero eventualmente se vuelve un buen vendedor en el tiempo, ¿no? Más de un día a otro. Distinto al respeto, porque el respeto sí se puede ejercer de un día a otro y podemos olvidarnos de ejercer respeto de un día a otro. Y acá, primero, por sobre todo, es mantener la comunicación fuera de lo personal. Y por lo tanto, nosotros mantenemos a raya lo que creemos de la persona y nos concentramos en aquello que estamos conversando, aquello que se está comunicando. Diferenciando lo que yo siento de lo que la otra persona siente y permitiendo que la otra persona pueda expresar su punto de vista. A veces ese punto de vista nos puede alterar, pero ahí el esfuerzo que nosotros hacemos para mantener el respeto es justamente mantener la calma. ¿Ya? Establecer de común acuerdo, darnos las manos para llegar o cerrar a lo que venimos diciendo, es un acto de respeto. Así que háganlo, den la mano. Nuevamente les dejo una pauta en la cual lo más, aquí generalmente la gente marca alto, lo más difícil es cuando hay gente que no se da cuenta que es irrespetuosa con otros. Nuevamente, todas las habilidades comunicacionales nosotros las tenemos que mirar en un contexto y si es que queremos poder mejorarlas, tenemos que necesitar a alguien que nos diga desde afuera, oye, lo que yo estoy viendo es distinto a lo que tú probablemente estás percibiendo o entendiendo de esta situación. Entonces, trabajar el respeto. Generalmente la gente que falta el respeto de manera consistente no se da cuenta de que está faltando el respeto y se requiere de otra persona que le explique por qué lo que o ella hizo fue una falta de respeto. ¿Ya? Entonces ahí lo difícil en esta escala es poder efectivamente decir dónde estoy. La amabilidad, ya habíamos hablado por ella, requiere hablar con las personas utilizando sus nombres, por favor, gracias. Fijarse en los detalles, recordar detalles y sonreír. ¿Ya? Cuando ustedes estén haciendo clases, asegúrense de sonreír. Nuevamente, el tema de la escucha activa. Y en general, nosotros, es amable de parte de nosotros mostrar confianza en lo que las otras personas nos digan, en general. Si es que hay un alumno que nos dice, profesor, es que no puede llegar por A, B, C motivo, perfecto, confiemos en aquello que nos está diciendo. ¿Ya? Ese gesto de confianza es sumamente importante para lo que vimos en la clase pasada, que son las acciones tutoriales. Y las acciones tutoriales son básicamente todo lo que nosotros hacemos para ayudar a las personas a manejar la ansiedad que se les produce por estar en un entorno distinto. Y por supuesto, en esa misma línea, mostrar interés en lo que la otra persona quiere hacer o puede hacer. Y desde mi punto de vista, ofrecer ayuda solo cuando se necesita. A veces uno ofrece ayuda siempre y a veces simplemente otras personas no necesitan ayuda.
de cualquier manera, lo importante es, si la otra persona no quiere nuestra ayuda, no tomarlo personal, por el tema de respeto, y darle las gracias. Ayudar a una persona mayor, sí, es amable. Mucho ojo cuando les toque hacer clases a personas que sean mayores, que tengan ciertas disminuciones auditivas o que tengan diferencias cognitivas significativas. Es amable de su parte como relator asegurarse de que el mensaje esté expresado en términos de que las personas que lo escuchan puedan entender. ¿Ya? Así que ayudar a las personas mayores es amable. Y nuevamente, una escala, y nos vamos a ir a la última patita. Y ya estoy pasado 5 minutos. Lo vamos a terminar en menos de 4. ¿Ya? Para muchos relatores que venían hablando o trabajando en el presencial, ir al Zoom fue un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque en presencial, gran parte de nuestra comunicación era no verbal. Y al tener alumnos con cámaras apagadas, al estar sentados en vez de estar parados, nuestra capacidad de comunicación no verbal se restringió fuertemente, tanto como nuestra dependencia en la voz. Nuestra voz, desde el punto de vista del sincrónico, es lejos la parte más importante. Y si ustedes quieren mejorar su capacidad comunicacional, tomen el curso de locutor. Esa voz que ustedes desarrollen les va a acompañar. Pero junto con la voz, obviamente está el micrófono. Un buen micrófono es requete necesario. Precios de micrófonos hay de todos los tipos. Yo les recomiendo algo que normalmente está en torno a los 70.000 pesos. Eso es un micrófono que no es muy caro, pero sí es muy bueno. ¿Ya? No vamos a saltar el contexto de la comunicación. Aquí lo importante es acordarse de que hay un contexto. Siempre nosotros estamos comunicando en un contexto y que diferencias culturales pueden tener efecto en el mensaje. Diferencias generacionales pueden tener efecto en el mensaje. Diferencias vivenciales pueden tener efecto en el mensaje. Y por supuesto, por todo lo que hablamos desde el punto de vista asertivo, las emociones también pueden generar distintos efectos en el mensaje. ¿Ya? Antes de saltar a los ruidos, todo esto que yo les vengo diciendo, el contexto, es requisito de que nosotros como relatores tomemos conciencia de ello. Los mayores desafíos que tienen las generaciones anteriores a nosotros pasan por entender temas como el rol entre lo femenino y lo masculino, comillas, las nuevas masculinidades. Porque hay mucho de la conducta que antes nosotros teníamos que hoy en día simplemente no es bien vista por un grupo importante de personas, particularmente mujeres, pero no necesariamente solamente mujeres. ¿Ya? Tenemos que tener conciencia de, por ejemplo, las diferencias étnicas. Antes no había tanto peso en ello, hoy en día cada vez hay más peso en ello. Y por supuesto, la brecha que nosotros podemos tener etariamente con otras personas afecta en los ejemplos que nosotros podemos ocupar y en las analogías que podemos ocupar. El otro día, en un curso en la universidad, les dije a los alumnos, bueno, esto es como Avatar, creyendo que habían visto la película Avatar. Y no sé si ustedes la vieron, pero la película Avatar ya tiene 10 años de antigüedad y no tenía ni idea de la película Avatar, no la habían visto. ¿Ya? Entonces, súper importante que nosotros tengamos conciencia de ese contexto porque lo tenemos que tener en cuenta al momento de generar nuestros mensajes para que sean efectivos, pero también porque pueden repercutir de manera emocional en las personas que nos ven. Y a eso hay que sumarle la fuente de ruido. Está pasando un ruido de fondo, la bulla, y ojalá ustedes puedan escoger un lugar donde tengan poco ruido. La latencia, que son los desfases temporales producto de la conexión a Internet, como también las micro desconexiones que se congelaban,
y la pérdida de información si es que empieza a escucharse mal, en particular cuando los micrófonos no están buenos, a veces suena, por ejemplo, si yo le empiezo a hacer así, y ustedes pueden no entender el mensaje porque hay justamente estas interrupciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar capacitación online teniendo en cuenta tanto el ruido como las condiciones de contexto? Por sobre todo, conexión por Wi-Fi, evítenla. Ojalá sea por cable. Créanme. Ese cable, por muy incómodo que sea, les va a permitir de que esa conexión sea estable y eso les va a permitir que la calidad de la transmisión del mensaje sea buena. Ah, bueno, obviamente asegúrense de tener la atención de los receptores. Cada cierto tiempo pregunten, ¿están ahí? ¿Aldo, estás ahí? Sí, siempre estamos acá, Jorge. Perfecto. Raúl, ¿estás ahí? Ya. Mario lo perdimos. Bueno, y un buen sistema de audio, micrófonos y audífonos, lo que les recomendé. Un micrófono de 70.000 es suficientemente bueno. Iluminación natural y cuando no se puede, aro de luz. Y ojalá sean 2 puntos. 2 puntos es una luz acá y otra luz acá. Yo acá tengo 2 puntos de iluminación, uno arriba y uno acá al lado, pero a mí en verdad debiese tener 2 a cada lado. ¿Ya? Porque si no se genera de que este lado es más brillante que el otro. Esto es pared, no es un fondo. Y este es tal vez uno de los tips más grandes que les puedo dar. Cuando les toque mostrar o presentar o hablar, en vez de ocupar fondos artificiales, pónganse contra una pared. ¿Ya? La distancia entre la cámara y la pared es aproximadamente 1 metro, lo que les da espacio suficiente para que se puedan sentar cómodamente. Y la gracia está en que si es que yo muevo mis manos no se van a desaparecer en el fondo, o si muevo el cuerpo no se va a desaparecer parte de mi cara con el fondo. ¿Tú ahora estás con micrófono, Jorge? Sí, sí. Bien. ¿Ya? Les presento mi micrófono. ¿Ese es el de 70.000 pesos? Ujú, sí. Después les puedo poner la marca, si que les interesa. No, no me interesa promocionarlo, pero si ustedes quieren, se la puedo poner. La posición de la cámara. La posición de la cámara normalmente tiene que ir a la altura de los ojos. Eviten hacer esto. Ahí demasiado cerca. Y eviten, comillas, hacer esto. Que es que nos sale una papada gigante a todo lo normalmente. Ahí me eché 100 kilos más a mi cara. La pomada. ¿Ya? Y eso generalmente es cuando tenemos la cámara desde abajo hacia arriba. Entonces, en lo posible, de manera frontal. Entonces, en este momento, la cámara está a la altura de mis ojos. Descansos de cada 45 minutos. Hoy día no hicimos eso, pero sí es bueno tenerlos porque el desgaste al estar con las luces prendidas es mayor. La fotosensibilidad hace que uno quede más cansado. Y recomendaciones generales sobre la posición, tanto de la cabeza, los hombros, las mascotas, manténganlas abajo o a un costado, los brazos, y esto es simplemente ergonomía de cualquier lugar de trabajo en el cual ustedes estén trabajando en el computador. ¿Qué pasa con los laptops? Los laptops generalmente son más bajos, así que siempre es bueno tener algo sobre el cual apoyar el laptop. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo subir el laptop quedó más arriba de mis ojos, por lo tanto tengo que bajar la cámara. Bien, hago apoyo, acomodo la cámara. Ok, y fin. Consultas, preguntas, comentarios. Me pasé 15 minutos, lo siento mucho.